Bien, bienvenidos compañeros a una nueva clase. Hoy vamos a ver otra propiedad. Esta propiedad se llama propiedad modulativa, que viene de módulo, propiedad modulativa. Y vamos a ver qué es lo que nos dice en el texto. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Esta propiedad especifica que cuando se realiza una operación con un elemento considerado neutro, con cualquier otro elemento como operadores, para esa determinada operación es el mismo elemento el cual se operó con el elemento neutro el que da como resultado de dicha operación. Fíjense bien qué es lo que dice. Dice que la propiedad especifica que cuando se realiza una operación con un elemento neutro, y cualquier otro elemento, dice, con un elemento neutro y cualquier otro elemento como operadores para esa operación, para la que se está ejecutando el elemento, dice, el mismo elemento el cual se operó, o sea, el elemento el que se operó con el elemento neutro, da como resultado de dicha operación. O sea, que si yo opero un elemento cualquiera con un elemento neutro, su resultado debería de ser el elemento cualquiera. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo esa propiedad. Eso es lo que es una de las cosas que debemos entender. Sigamos leyendo. Esta propiedad, para el caso de la suma, expresa simplemente el conocido hecho de que si a un número se le suma 0, este número no varía. Es decir, no se le está adicionando nada nuevo. Lo que indica que el 0 es un número real especial, llamado módulo o elemento neutro, dice, para la suma, que satisface que para todo número real, y aquí pone el ejemplo, para todo número real A más 0 va a ser igual a A. O, visto de otra forma, 0 más A va a ser igual a A. Ahora, esta propiedad se llama propiedad modulativa. Viene de módulo. ¿Qué quiere decir? Módulo o elemento neutro. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si nosotros operamos ese elemento neutro con otro cualquiera, nos va a dar el otro elemento cualquiera con el que realizamos la operación. Entonces, para la suma, el 0 es un elemento neutro. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos cualquier elemento, lo sumamos con 0, nos va a dar el mismo elemento. Por ejemplo, nosotros podríamos sumar 2. Podríamos sumar 2 más 0. Esto nos va a dar igual a 2. ¿Qué pasa si lo operamos al revés? 0 más 2 nos va a dar el mismo 2. Miren, no importó que intercambiáramos. Nos dio el mismo resultado. Entonces, este elemento es considerado elemento neutro o elemento módulo para la suma. Ojo, es considerado elemento módulo para la suma, no para otra operación, para la suma. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver qué pasa con otras operaciones.
Dice, para el caso de la multiplicación, recuerde que al multiplicar un número real b por un número natural n, su resultado nb representa la suma de n veces el número b. Algo que ya sabemos, una multiplicación son sumas sucesivas. Entonces, o sea, si nosotros, por ejemplo, multiplicamos n por b, sabemos que b se va a sumar n veces. Eso es algo que se vio en nuestro bachillerato, pero vamos a seguir leyendo. Ahora, por tanto, si se multiplica un número real b por 1, su resultado es considerar la suma del número b una sola vez. Eso es importante. Si nosotros multiplicamos el 1, por ejemplo, por b, es como que estemos sumando b una vez, solo una vez. Entonces, claro, esto es importante verlo desde el punto de vista de la propiedad. Ya desde el punto de vista de la propiedad. Vamos a ver qué más nos dice. Esto indica que el 1 es un número real especial que no afecta a cualquier número que se multiplique por él. ¿Ya? Entonces, el 1 también representa un elemento neutro o módulo para la multiplicación. Y no importa, por ejemplo, digamos, dónde lo pongamos. Yo puedo, por ejemplo, multiplicar 2 por 1 y este resultado me va a dar 2. Pero podría ser que yo cambie el operador y ponga primero el 1 y después el 2. Pero ese resultado siempre me va a dar 2. No va a cambiar. O sea, no importa dónde yo lo ponga, yo siempre voy a tener el número que he multiplicado por el elemento neutro. En este caso, 2. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el 1 es un elemento neutro. Es un elemento neutro o módulo para el producto. Y satisface, ¿verdad? Satisface, ¿cómo se llama? Satisface todas las condiciones. Todas las condiciones que lo queramos ver. Por ejemplo, o sea, cualquier número multiplicado que tengamos un número b, lo multipliquemos por 1, va a ser igual a b. O que hagamos 1 por b, también va a ser igual a b. Lo mismo que acabamos de escribir para cualquier número. Entonces, cumple con todos los requerimientos del elemento, de un elemento neutro, ¿verdad? Eso es bien importante, bien importante. Y estos dos números, tanto el 0 para la suma como el 1 para la multiplicación, si ustedes se fijan, no importa dónde los pongamos, miren. O sea, yo el A lo pude haber puesto, por ejemplo, acá. Y el 0 acá. ¿Y qué pasa cuando lo sumo? Me da el mismo A, el mismo número A. Opero de diferente manera. ¿Y qué pasa? Cuando yo opero de diferente manera, por ejemplo, pongo el 0 primero y después me da el mismo A. Lo mismo pasa aquí. Si yo tengo, por ejemplo, aquí B por 1, me da el mismo B. Pero si yo pongo el 1 primero y después el B, me da el mismo B. O sea, el elemento modular no importa dónde se ponga. Cosa que no aplica, por ejemplo, en el caso, digamos, de una división. Por ejemplo, no es lo mismo. No es lo mismo, por ejemplo, que nosotros vengamos y pongamos B entre 1, queda B, a que pongamos 1 entre B. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, esto es una fracción de B y el otro sí del mismo número. ¿Ve? Aquí podemos ver que aunque intercambiemos los operandos, no se aplica en este punto para la división. O sea, sí lo es un módulo para la multiplicación, pero no lo es un módulo en este caso para la división o para otras operaciones. Habría que ver operación por operación a ver si cumple con el requerimiento. ¿Ve?
que no importa que intercambiemos sus operandos, siempre tiene que dar el mismo número, porque está siendo operado con un elemento neutro. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar a otra de las propiedades para seguir, ¿cómo se llama? Viendo lo que es las propiedades de las operaciones. Bueno, continuando con la clase, vamos a ver otra de las propiedades bien importantes. Esta propiedad se llama propiedad distributiva. Y veamos qué nos dice la definición. Leámosla detenidamente. Dice, se emplea en el campo del álgebra. Se emplea en el campo del álgebra. Se trata de una de las propiedades de la multiplicación, dice. O sea, es una propiedad de la multiplicación. Eso hay que tenerlo bien claro. Es una propiedad de la multiplicación que se aplica respecto a una suma o a una resta. Es una propiedad de la multiplicación que se aplica con respecto a una suma, dice, o con respecto a una resta. O sea, es una propiedad de la multiplicación, pero se aplica con respecto a una suma o a una resta. Vamos a ver qué más dice. Dicha propiedad indica que dos o más términos presentes en una suma, o sea, quiere decir que si nosotros tenemos una suma, dos o más términos presentes en una suma o en una resta, dice, multiplicada por otra cantidad, quiere decir que si nosotros tenemos presente una suma o una resta y eso lo multiplicamos por una cantidad, por otra cantidad, vamos a ver qué pasa. Resulta igual a la suma o resta, dice, de la multiplicación de cada uno de los términos de la suma o la resta por la cantidad que ha sido multiplicada. Resulta igual, dice. O sea, si nosotros tenemos una suma y una resta con varios términos y eso lo estamos multiplicando por una cantidad, resulta igual, dice, a la suma o a la resta de la multiplicación de cada uno de los términos de la suma o la resta por la cantidad que ha sido multiplicada. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tuviésemos una suma y todos los elementos que está sumando lo multiplicamos por una cantidad, va a ser lo mismo que esa cantidad la multipliquemos por cada uno de los términos y realicemos la suma después. Eso es lo que nos dice, lo que nos está diciendo la definición de las propiedades. Ahora, para entender la propiedad distributiva, expresamos esta con un ejemplo algebraico. Vamos a ver. Acuérdense, ¿qué es lo que nos dice la definición? Si nosotros tenemos primero nos dice que es una propiedad de la multiplicación, pero que se aplica, dice, con respecto a una suma o una resta. Ojo, con respecto a una suma o a una resta. Veamos qué pasa con el ejemplo. Aquí tenemos, miren, una suma, B más C. Y a esto le multiplicamos una cantidad, lo que nos dice la definición. Si nosotros tenemos una suma o una resta y a eso le multiplicamos una cantidad, es igual que nosotros multiplicáramos esta cantidad a cada uno de los términos. Por ejemplo, en este caso, A por B más A por C. ¿Ya? O sea, si nosotros tenemos esta cantidad multiplicada por esta suma, es lo mismo que tengamos esta cantidad multiplicada por cada uno de los términos que se encuentran dentro de la suma. Eso es lo que nos quiere decir esta propiedad. Hagámoslo con un ejemplo numérico. Como dice aquí, reemplacemos letras por números para comprobar la igualdad y por lo tanto el funcionamiento de la propiedad distributiva. Veamos,
Vamos a reemplazar el A por 4, el B por 2 y el C por 8. Veamos qué pasa. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, digamos, al A lo reemplazamos con el 4, al B con el 2 y al C con el 8? Veamos. Y lo mismo cabe. Si reemplazamos, digamos, el A con el 4, el B con el 2, el A, lógicamente, con el 4, como hemos dicho, y el C con el 8. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. 2 más 8 da 10. 10 por 4, 40. ¿Ya? Ahora, 4 por 2 da 8. 4 por 8, 32. 32 más 8 igual 40. Hemos llegado al mismo resultado expresándolo de las dos maneras en que la propiedad distributiva nos dice que nosotros tendríamos que llegar al mismo resultado. ¿Ya? Hemos hecho primero la suma y luego le hemos multiplicado por la cantidad, ¿ya? Que en este caso es la cantidad por la que se multiplica la suma, es 4. O lo hemos hecho de la otra manera, multiplicando la cantidad que deseamos multiplicar por los términos de la suma, por cada uno de los términos, en este caso 4 por 2 y 8 por 4, o 4 por 8, como se quiere llamar. Entonces, y estamos viendo que el resultado al final es el mismo. El resultado es el mismo, o sea que la ley distributiva se cumple. ¿Ya? Vamos a ver más ejemplos de esta propiedad. Vamos a ver más ejemplos de esta propiedad para ver qué es lo que nos ofrece. Bien, siguiendo con el tema de la propiedad distributiva. Bueno, habíamos hablado que la propiedad distributiva, ¿cómo se llama? Se le aplica a una suma y a una resta cuando la multiplicamos por una cantidad. Y habíamos dicho de que eso es igual a que esa cantidad la multipliquemos por cada uno de sus operadores. Ahora vamos a... Decíamos que se aplicaba a una suma o a una resta. Vimos el caso anterior de una suma, ahora vamos a ver a una resta. Y vamos a leer lo que nos dice el texto. Dice: propiedad distributiva también se puede aplicar respecto a una resta. Veamos cómo funciona con los valores que utilizamos en el ejemplo anterior. Acuérdense que en el ejemplo anterior los valores eran 4, 2 y 8. Bien, vamos a ver qué pasa con una resta. Es lo mismo, ¿ve? Digamos, si nosotros, venimos y realizamos la resta, 2 menos 8 da menos 6. Si eso lo multiplicamos por 4, menos 24. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa si aplicamos la ley distributiva? Y, por ejemplo, multiplicamos cada uno de los operandos por la cantidad que multiplica toda la suma. ¿Qué es lo que sucede? 4 por 2, 8. 4 menos 4 por 8, menos 32. Acuérdense de la ley de los signos. ¿Va? Menos por más da menos. Signos iguales da positivo, signos diferentes da negativo. Hay que acordarse de eso. Menos por más da menos. Entonces, menos 32. Entonces, 8 menos 32, menos 24. Miren, el mismo resultado. Se aplica el mismo resultado. Entonces, y al inverso de aplicar la ley distributiva, vamos a ver qué pasa con ese inverso. Se considera que la propiedad distributiva tiene un proceso inverso, el llamado factor común. Cuando distintos sumandos disponen de un factor común, es posible, dice, transformar la suma en una multiplicación, dice, a partir de la extracción del factor común. Es lo mismo, ¿ver? Es como que a nosotros, en vez de darnos esto, nos dieran esto. Entonces de acá
¿Cuál es el común de los dos operandos? El 4, ¿verdad? Fíjense bien, de los términos que se están sumando, estos dos son los que son iguales. Entonces, el factor común sería el equivalente a esto, sacar este 4 y que quede expresado multiplicado por la suma o la resta, en este caso es la resta. Entonces, prácticamente se refiere a eso, ¿verdad? Entonces, bueno, no hay más que explicar de esta propiedad porque es una propiedad muy fácil de aplicar. La vamos a ir viendo en todos los ejercicios que vayamos haciendo, la vamos a ir aplicando. Hay que ir, ¿cómo se llama? Familiarizándose bien en los ejercicios con esta propiedad. Hagan todos los ejercicios que están en el sitio. Bueno, vamos a pasar a otra propiedad. Bueno, compañeros, siguiendo con la siguiente propiedad que vamos a ver. Esta propiedad se llama propiedad uniforme. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. La adición y sustracción de dos números es uniforme, ya que su resultado es único. Si a ambos miembros de una igualdad se le suma o se le resta un mismo número, se obtiene otra igualdad. Bueno, hay que entender qué es lo que nos dice acá. Nosotros siempre, si tenemos una ecuación, una igualdad, hay que entender que es una ecuación. Una ecuación es que a nosotros nos dicen que los números que están a su derecha, tanto como los números que están a la izquierda del signo igual, representan que son iguales, ¿verdad? Entonces, en este caso, si nosotros sumamos el mismo número a los dos lados de la igualdad, siempre se va a cumplir la regla que siempre vamos a obtener otra igualdad. Siempre vamos a obtener otra igualdad. Eso es lo que nos dice la propiedad uniforme. Es de entenderla bien. Que nosotros podemos sumar o restar el mismo número a una igualdad al lado derecho y al lado izquierdo. Y eso siempre nos va a generar otra igualdad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros le diéramos valores a esto? ¿Qué pasa si nosotros decimos que la A vale 2 y que la C vale, por ejemplo, digamos 4 medios? ¿Ya? Entonces, si nosotros venimos y tenemos 2 igual a 4 medios, esto simplificamos el mismo doble. ¿Qué pasa si sumamos un número? 2 más 1 igual a 2 más 1. ¿Qué nos queda? Otra igualdad. Otra igualdad. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, eso es lo que nos dice la propiedad uniforme. Ahora vamos a ver que, bueno, esta propiedad es bien fácil de entender y nos dice de que nosotros podemos, digamos, sumar, multiplicar, dividir, restar, y de eso se va a generar otra igualdad. Otra igualdad. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice la propiedad del elemento inverso, que es la siguiente propiedad que vamos a ver. Todo número tiene un inverso llamado opuesto, dice. De modo que la suma de ese número y su inverso es igual a 0. Ponemos el ejemplo del 2. El 2 tiene su inverso. ¿Cuál sería el inverso del 2? Menos 2. A la hora, por ejemplo, de que el 2 se suma algebraicamente con el menos 2, eso da igual a 0. Eso es lo que hay que entender. Bueno, habiendo finalizado, bueno, con esto finalizamos lo que son las propiedades. Vamos a ver, por ejemplo, digamos, cómo estas propiedades se pueden aplicar
ecuaciones y otro tipo de operaciones. Bueno, continuando con la clase, compañeros, ahora vamos a ver la aplicación de las propiedades que acabamos de ver. Y especialmente la aplicación de estas propiedades que acabamos de ver, las vamos a aplicar a las ecuaciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué son las ecuaciones? Para aquellos que no han visto las ecuaciones hasta ahorita, o aquellos que probablemente ya se les olvidó el tema. Acordémonos que la gran mayoría sí, ya tuvimos que haber visto qué es una ecuación, pero muy probablemente varios no hayan visto qué es una ecuación, por motivos. Acuérdense de que muchas veces en los sistemas educativos se dan deficiencias y hay que tratar de solucionarlas de la mejor manera. Bueno, una ecuación es una igualdad. ¿Ya? A nosotros nos ponen una igualdad y nos dicen que este término es igual a este término. Esa es una ecuación. O sea, nos ponen una igualdad y nos dicen que todos los términos que estén al lado izquierdo deben de ser iguales a todos los términos que estén al lado derecho. Esa es una ecuación. ¿Ya? Ellos nos afirman que esos términos son iguales, que esos términos que están al lado derecho y los que están al lado izquierdo son iguales. Por ejemplo, aquí en el ejemplo 1 que vamos a ver, en este nos dicen que este término es igual a este término, o sea que el término que esté al lado izquierdo del signo igual es igual al término que está al lado derecho. ¿Ya? Entonces, para poder comprobar esa igualdad, nosotros necesitamos encontrar el valor correspondiente de x, porque x no puede tomar cualquier valor. No puede tomar. X tiene un valor determinado, porque ellos ya nos afirman que 2x igual a 6. Ya nos afirman que esta ecuación nos dice que este 2x es igual a 6. Ellos ya nos afirman eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar propiedades para manipular, ¿cómo se llama? Esta igualdad, de manera que podamos encontrar el valor de x. Y luego vamos a comprobar si ese valor de x que nosotros encontramos cumple con la afirmación que ellos nos dieron. Cumple con la afirmación que nos dieron. En este caso, nosotros vamos a aplicar el objetivo que nosotros buscamos es dejar que la x es de sacar otra igualdad de esta misma igualdad que haga que la x esté igualada a un número para saber cuál es su valor. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que aplicarle propiedades de manera que no alteremos la igualdad. O sea, que si vamos a sacar una igualdad de esta igualdad, sea otra igualdad. O sea, eso es lo que queremos. Lo que queremos. Aunque se oiga repetitivo el término, pero lo que queremos es de esta igualdad sacar otra igualdad para dejar a la x ella sola del lado izquierdo. Bueno, por lo menos yo así lo trabajo. Las variables las pongo al lado izquierdo y los números al lado derecho. Entonces, o sea, de manera que encontremos, que dejemos sola la x al lado izquierdo igualada a una cantidad para encontrar su valor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que andaban buscando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como que esta es una ecuación sencilla, hay que ver que es una ecuación bien sencilla donde hay un solo término. Un solo término. Por lo tanto, nosotros vamos a aplicarle dos propiedades a esta ecuación para poderla manipular y encontrar el valor de x. ¿Qué propiedades le vamos a aplicar? Le vamos a aplicar la propiedad uniforme. ¿Por qué le vamos a aplicar la propiedad uniforme? Veamos qué nos dice la definición de la propiedad uniforme. La propiedad uniforme nos dice que
Si nosotros multiplicamos un número, restamos un número, sumamos un número o dividimos un número, de el lado izquierdo del signo igual de una ecuación, ese mismo número que hemos ocupado para restar, multiplicar, dividir, ¿ya? O sumar, ese mismo número y esa misma operación la tenemos que hacer del lado derecho. Del lado derecho. O sea, si aquí sumamos un número, de este lado también tenemos que sumar ese mismo número que sumamos de este lado. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos dice. Por ejemplo, si yo vengo, sumo un 6 del lado izquierdo, se lo sumo al 2x, del otro lado tendría que sumarle el mismo 6. Para no alterar la igualdad. No alterar la igualdad. Entonces vamos a el objetivo, por ejemplo, y con esta ecuación sencilla se puede ver, es aplicar una propiedad que haga que esta x esté, en este caso como es una multiplicación, que esté multiplicada por un elemento modular para la multiplicación. De manera que podemos dejar a la x sola. Entonces, bien, vamos a convertir cualquier número que esté multiplicado por la x, en este caso, lo vamos a convertir en 1, porque 1 es el elemento modular para la multiplicación, ¿ya? Para la operación de multiplicar. Entonces, tenemos que buscar un valor que convierta este 2 en 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos la propiedad uniforme. Y primero para no alterar la igualdad, ¿ya? Y encontramos un número que multiplicando este 2 haga que ese valor sea 1. Y vamos a multiplicar 1/2 por 2. Pero como la propiedad uniforme nos dice que si vamos a multiplicar un número aquí, también lo tenemos que hacer al lado derecho de la igualdad, ¿verdad? También lo tenemos que hacer de este lado. Entonces multiplicamos, en este caso, 1/2 por 2x igual, y de este lado también multiplicamos el 1/2 por el 6. Entonces simplificamos, aquí podemos ver, simplificamos 2 entre 2, mitad 1 y 1, entonces nos queda 1, y de este lado simplificamos 3 y 1. Como pueden ver, andamos buscando de que la x nos quedara multiplicada por un elemento modular para la multiplicación, o un elemento neutro, como le llaman, que en este caso es el 1. Y, fíjense bien, ¿qué nos dice la propiedad modulativa? Que siempre y cuando la x esté, o cualquier valor, no necesariamente la x, cualquier valor, nos dice la propiedad modulativa que cualquier valor que multiplique a un elemento neutro, va a dar el mismo valor que está multiplicando el elemento neutro. En este caso, la x está multiplicando el elemento neutro, entonces su resultado va a ser la x, porque está, ¿cómo se llama? Está multiplicando un elemento que es neutro. Entonces, si ustedes se fijan, nos queda x igualada a 3. O sea, quiere decir que la x es 3, es el valor de 3. ¿Ya? Entonces, vamos a comprobar si esto es cierto. Vamos a comprobar si eso es cierto. Vaya, sustituimos en la primera igualdad, sustituimos el valor de 3 de la x. Como podemos ver, 2 por 3 es igual a 6. Y se cumple lo de la igualdad. Se cumple la cuestión de la igualdad. Bien, volviendo al ejemplo número 2. En este caso, bueno, quise ampliar un poco más la pizarra para que se vayan viendo las explicaciones paso a paso. Se vayan viendo las explicaciones paso a paso. Entonces,
veamos, nos dan a nosotros esta ecuación: 2x más 7 igual a 8x menos 10. Nos dan esa ecuación. Habíamos dicho que una ecuación es una afirmación, de manera que nos dicen de que esta parte es igual, esta parte que está al lado izquierdo es igual a la parte que está al lado derecho. ¿Vean? Entonces, como nosotros ya nos dicen que es igual, tenemos que encontrar el valor de x, de la variable x, que satisfaga esta ecuación. O sea, que haga que la igualdad se cumpla. Tenemos que encontrar el valor de x que haga que esa igualdad verdaderamente se cumpla. Entonces, comenzamos a manipular la ecuación para sacar otras igualdades, aplicar propiedades, de manera que encontremos ese valor de x. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Habíamos dicho de que sale mejor, o sea, yo lo hago de esa manera: paso las x al lado izquierdo del signo igual y los valores normales al lado derecho. Entonces, comenzamos con ese principio de llevar las x al lado izquierdo y los valores normales al lado derecho. Entonces, ¿qué es la primera propiedad que aplicamos para poder hacer que este 7 se haga 0 y poder dejar solo el 2x de este lado? Lo primero que hacemos es aplicar la propiedad uniforme. O sea, vamos a restar el número 7 del lado izquierdo. Vamos a poner un menos 7 para que se pueda restar con esto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? Pero si le restamos el 7 acá, la propiedad uniforme nos dice que también se lo tenemos que restar del otro lado. Entonces, aplicamos la propiedad uniforme, ¿verdad? Aplicamos la propiedad uniforme. 2x más 7 menos 7 igual a 8x menos 10 menos 7. Si se fijan, tenemos aquí el menos 7 y también tenemos el menos 7 de este lado. ¿Ya? Porque lo que queremos es ir eliminando los términos que no tienen la x y irlos dejando del lado derecho de la ecuación, del lado derecho del signo igual de la ecuación. Bien, entonces, como pueden ver, aplicamos la ecuación uniforme para restarle el menos 7, aplicar el menos 7 en ambos lados de la ecuación. Luego, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 2x más, y aplicando la propiedad asociativa agrupamos los términos para realizar esta operación primero. Entonces nos quedaría 7 menos 7 igual a 8x menos 10 menos 7. ¿Ya? Hay que entender dos cosas. La propiedad del elemento inverso, que es la que vamos a aplicar a continuación, nos dice que si un número está sumado algebraicamente por su inverso, eso es igual a 0. Y es lo que aplicamos aquí. Aplicamos la propiedad del elemento inverso. Como pueden ver, aquí hay dos números contrarios, el 7 y el contrario del 7 es el menos 7. Entonces, si aplicamos la propiedad del elemento inverso, ¿qué nos quedaría? 0, porque es lo que nos dice la propiedad del elemento inverso. Son dos números, el 7 y su opuesto. Entonces, si tenemos el opuesto del número 7 en una suma algebraica, eso da igual a 0. Bien, ahora queremos que solo el 2x quede, porque acuérdense, la idea es que solo las x queden al lado izquierdo del signo igual. Entonces aplicamos la propiedad modulativa, que nos dice que
si nosotros tenemos un número y ese lo estamos operando con un elemento neutro, el resultado es el mismo número que hemos operado con el elemento neutro. Entonces, como aquí tenemos este 2x y está sumado a un elemento neutro, que es el 0, para la suma, porque aquí tenemos una suma algebraica, entonces el resultado es este mismo 2x. Entonces este x lo expresamos de la forma en que nos dice la propiedad modulativa y nos quedaría así. Nos quedaría de esta manera. Bien, ahora que ya tenemos esto, acá procedemos del lado derecho a sumar los términos que no tienen la x para no estar trabajando con tantos términos y ir ¿cómo se llama? Haciendo la expresión más pequeña. Entonces, menos 10 menos 7, esto es una suma algebraica. Y aquí lo que pasa es de que menos 10 menos 7 da menos 17. ¿Ya? Entonces nos quedaría la ecuación de esta manera, nos queda esta igualdad de esta manera. Ahora vemos que hay una problemática acá. ¿Cuál es la problemática que hay? Que las x no nos han quedado todas de este lado. Tenemos, por ejemplo, digamos, esta 8x, que está del lado derecho. Entonces, sí ya cumplimos con una parte, ¿verdad? Que es llevar los valores que no tienen la x del lado derecho de ¿cómo se llama? De la ecuación. Ahora, las x tienen que quedar todas del lado izquierdo. Y vemos que tenemos este 8x. Entonces, ¿cómo se llama? Tenemos que aplicar una propiedad que nos permita hacer que este 8x sea igual a 0. Entonces, ¿cuál propiedad creen que vamos a aplicar? Vamos a aplicar la propiedad uniforme. ¿Ya? Entonces, cuando aplicamos la propiedad uniforme, vamos a restar un valor igual a 8x del lado derecho de la ecuación. Pero si lo restamos de ese lado, la propiedad uniforme nos dice que también lo tenemos que restar del lado izquierdo de la ecuación. Entonces, como pueden ver, 2x menos 8x va a ser igual a 8x menos 17x menos 8x. Aquí pueden ver los dos valores. Miren, el 8x está restado de este lado, por lo que nos dice la propiedad uniforme, y también está restado de ese lado. Entonces, estamos cumpliendo, que de una igualdad estamos sacando otra igualdad, como dice la propiedad uniforme. Ahora bien, aplicamos la ley asociativa para agrupar los términos. Agrupamos el 8x menos 8x, los agrupamos entre paréntesis para desarrollar esta operación primero. Le aplicamos, ¿cómo se llama? La propiedad del elemento inverso. ¿Por qué? Porque vemos que tenemos 8x y tenemos el número contrario a 8x, que es menos 8x. Entonces, la propiedad del elemento inverso dice que cuando tenemos dos términos que son contrarios, su resultado es igual a 0. Entonces, después de que aplicamos la propiedad del elemento inverso, nos queda, ¿cómo se llama? Nos queda esto, aplicando la propiedad del elemento inverso, y luego aplicamos la propiedad modulativa. Y la propiedad modulativa nos dice que si nosotros tenemos un número y ese número lo estamos operando con un elemento neutro, su resultado es el mismo número el cual hemos operado con un elemento neutro. En este caso estamos operando el 17 con un elemento que es neutro para la suma. ¿Cuál es? El 0. ¿Cuál va a ser el resultado? El mismo menos 17. Entonces, pueden ver, miren, si aplicamos la propiedad modulativa nos queda menos 17. Ahora sí, ya tenemos todas las x de el lado izquierdo y los valores normales del lado derecho de la ecuación. Entonces,
venimos y procedemos a aplicar la propiedad distributiva, pero de forma inversa. ¿Qué quiere decir? Que la aplicamos como factor común. ¿Cuál es el común que digamos, que tienen estos dos valores? ¿Cuál es el común? Es la x. Fíjense bien, la x está multiplicando al 2x, pero también está multiplicando al 8x. Y acuérdense, la propiedad distributiva se aplica sobre una suma o una resta. ¿Ya? Entonces venimos y sacamos la x como un factor. Entonces nos quedaría x, ¿ya? Nos quedaría x, paréntesis, 2 menos 8, ¿ya? Igual a menos 17. Resolvemos para este paréntesis primero y nos quedaría x por menos 6 igual a menos 17. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Queremos hacer que este menos 6 sea un elemento neutro o elemento modular. Y como tenemos una multiplicación, tiene que ser elemento modular para la multiplicación. ¿Y cuál es un elemento modular para la multiplicación? El 1. Entonces tenemos que hacer que este menos 6 sea igual a 1. Entonces, ¿por qué valor lo vamos a multiplicar para que sea igual a 1? Lo vamos a multiplicar por, en este caso, menos un sexto. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, simplificamos, menos por menos da más. Y si simplificamos sexta, 1, sexta abajo 1, nos queda 1 por x. ¿Ya? Del otro lado, ¿cómo nos quedaría? Del otro lado sería 16 por un sexto, son 16 sextos. Menos por menos da más. Entonces nos queda de esta manera. Como pueden ver, por ejemplo aquí, ya nos quedaría que la x es igual a 17 sextos. Y ese es el valor con que esta igualdad que nos dieron, la ecuación que nos dieron, se cumple. ¿Ya? Ese es el valor con que esa igualdad que nos dieron se cumple. ¿Ya? Vamos a pasar a la comprobación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, digamos en este caso? En este caso sustituimos, por ejemplo, las x por el valor de x que hemos encontrado. En este caso 17 sextos, como pueden ver. Miren, 2 por 17 sextos más 7 igual a 8 por 17 sextos menos 10. Por menos 10. Entonces, ya que hemos sustituido este valor por la x, comenzamos. Simplificamos este 2 con 6, mitad 1, mitad 3. Nos queda 17 tercios más 7 igual a aquí. Por ejemplo, del otro lado sería mitad de 8, 4, mitad 3. Entonces 4 de paréntesis 17 entre 3 igual a menos 10. Luego, ¿cómo se llama? Hacemos la multiplicación del 4 por el 17, nos da 68 de este lado. Y como pueden ver, sacamos un denominador común. Y, ¿cómo se llama en este caso? Como el común para 17 es 3, entonces ponemos el mismo 17. Y en este caso, 3 por 7, 21, igual acá, de la misma manera, 68 como el 3 denominador común, solo lo ponemos, y 3 por menos 10 es menos 30. ¿Ya? Realizamos las operaciones de suma y resta, y esta suma nos da 38 y esta resta nos da 38. Entonces el resultado vemos que sí cumple, porque vemos que los dos valores, tanto a este lado como a este lado de la ecuación, son valores iguales. Entonces quiere decir que el resultado que nosotros hemos sacado de que x es igual a 17 sextos es correcto. ¿Me entienden? Vean todos los pasos que fuimos aplicando para poder resolver este problema a nivel de propiedades, ¿verdad? Hemos ido aplicando cada una de las propiedades paso a paso,
Si nosotros las explicamos tranquilas, sencillas, con un objetivo, o sea, hay que irnos acordando de los objetivos que nosotros necesitamos primero. Pasar las X, todos los valores que contengan X del lado izquierdo, los valores que no contengan X del lado derecho, ir buscando, por ejemplo, digamos, que todas las X formen un solo factor común, sacarla como factor y luego, ¿cómo se llama? Realizar la operación, las operaciones respectivas para que la X nos quede sola con un elemento modular y luego, ¿cómo se llama? Aplicarle la propiedad respectiva para que quede la X sola y encontrar el valor. Eso sería el mismo procedimiento que hemos hecho aquí, desglosado en cada una de las propiedades. Desglosado en cada una de las propiedades. Bueno, esto sería todo de las propiedades y vamos a pasar a ¿cómo se llama? Explicar un nuevo tema que sería la teoría de conjuntos.